Bueno, muchísimas gracias por la presentación y quiero comenzar diciendo que es un halago estar en este congreso y le agradezco mucho a las autoridades, a los organizadores de haber pensado en mí. Y bueno, hablemos un poquito del tema que nos convoca, que es la enseñanza por proyectos o el aprendizaje por proyectos. Seguramente todos ya conocen que estas estrategias son propuestas pedagógicas que favorecen experiencias formativas para vincular contenidos curriculares con estrategias que permitan explorar, descubrir, indagar, crear, trabajar en equipo y en cualquier escenario. Esa enseñanza por proyectos plantea diferentes desafíos pedagógicos. Y entre ellos, en este congreso, elegimos hablar del desafío interdisciplinario de la educación por proyectos. Y en ese punto vale aclarar por qué elegimos enfocarnos en este tipo de desafío. Porque hablamos básicamente de los niveles inicial y primario, de la educación inicial y la educación primaria, cuyos docentes, en las salas, en las aulas, son esencialmente interdisciplinarios, aunque no se asuman como tales. Por ejemplo, en la escuela primaria, el maestro o la maestra están como encorsetados por la agenda escolar y dividen su jornada en horas de matemática, horas de lengua, y que, bueno, esto responde a que fueron afanosamente instruidos en su formación inicial en alcanzar cierta pericia pedagógica en la división de la tarea de enseñanza por disciplinas. Incluso cuando en los últimos años de la primaria la clase cuenta con 2 docentes, esto se divide en la tarea intergrados, unos tomando, por ejemplo, matemática y naturales, el otro lengua y sociales, pero también respetando la tradición de subdividir su tarea en la hora de, incluso con cada grupo. En las salas de nivel inicial, esta situación es menos marcada, ya que los docentes de este nivel, del nivel de los jardines, del nivel inicial, aún mantienen cierta actitud renacentista ante los chicos, chicas. Pero la planificación y los objetivos institucionales los van arrastrando lentamente también a esa subdivisión de la enseñanza, que sin duda genera una percepción temprana de que la realidad se aprende de modo fragmentado y discontinuo, algo que luego se encargará la educación primaria de cimentar para todo el resto de la escolaridad de un individuo. Sabemos que esa costumbre de enseñanza fragmentada no va a cambiar en lo inmediato, pero la incorporación de estrategias de enseñanza por proyectos comenzará primero echando algo de aire nuevo a la clase y luego mostrando, o sea, puede mostrar que otro tipo de organización curricular es posible. Al menos en estos niveles es muy posible. En realidad en todos, pero en estos niveles es muy posible. Además, como un beneficio adicional de una educación por proyectos, es que se acentúa y se afianza la interdisciplinariedad intrínseca de los docentes de estos niveles. Ahora, ¿qué rasgos tienen la enseñanza por proyectos? Bueno, de partida, en lugar de promover solo una recepción o una reacción ante lo que el docente plantea, pide, demanda, el punto de partida es poner a los alumnos, a las alumnas en situación de búsqueda y de movilización. Están movilizados por encontrar algo, por desarrollar algo. Eso se entronca con el segundo rasgo, que es la acción, que es entonces estimular a pensar, a hacer y sentir
a través de las ciencias, la matemática, la tecnología y las artes, tratando de abrirse al mundo desde un contexto que tiene que ver también con sus familias, la ciudad y las culturas. O sea, desde ese lugar, la escuela toma esos elementos para construir ese proyecto y estimular a pensarlo desde ahí. Y a pensarlo desde cómo, desde el tercer rasgo, que es fundamental, es incentivar permanentemente la autoconfianza de cada uno de los alumnos y las alumnas de la clase. Autoconfianza para decir, para hacer, para explorar, descubrir, indagar, crear, en suma, para interactuar con el mundo escolar y también con el mundo extraescolar. Es cierto que en las clases, en las aulas de hoy, ¿no?, vale desarrollar proyectos a la vez que todavía se mantiene la estructura clásica. Vale. Y de hecho, en muchas escuelas se hace, pero no se hace sistemáticamente. Entonces, la idea antes de instalar una educación de este tipo es por lo menos sistematizar la educación por proyectos. La idea es generar proyectos que permitan, que articulen, mejor dicho, aprendizajes y contenidos de diversos campos curriculares. Al menos dos como mínimo, dos campos, ¿no?, dos materias, dos espacios curriculares. Cuidando, por ahora, que esas vinculaciones no repitan lo que puede haberse planteado en el desarrollo de sus respectivos espacios, es decir, en la hora D. Lo que se trabaja en el proyecto no está en las horas matemáticas, de lengua, de arte, no. Eso es algo nuevo. Para ello es necesario profundizar los puentes entre las ciencias naturales, sociales y la tecnología con y para las humanidades que están representadas por las artes, o sea, musicales, visuales, escénicas, audiovisuales, pero no solamente las artes, sino también la cultura, que está representada por las tradiciones, las ceremonias, los rituales, las creencias, las creaciones, etc. Así, en un proyecto escolar, los temas abren la puerta a la creación, o sea, para que sean absolutamente creativos, para que tanto los docentes, las docentes, y los alumnos, las alumnas, se sientan autores y no meros repetidores de experiencias ajenas. Los proyectos son únicos, son idiosincráticos de la clase. En la estructura de estos proyectos debería habilitarse un amplio margen de libertad a toda la clase, tanto para escoger los materiales que utilizarán en el proyecto, como en la percepción del trabajo que se va a realizar. A ver, en síntesis. Los proyectos promueven en docentes y alumnos y alumnas la creación y recreación de la cultura. Y la didáctica implícita en esos proyectos no puede estar desligada de una actividad creativa. En síntesis también, esos proyectos mostrarán a la clase que el conocimiento y las técnicas derivadas de ese conocimiento son procesos que nos permiten avanzar en cierta dirección definida por la cultura hacia una conceptualización del mundo y de la naturaleza que está adecuada a nuestras necesidades inmediatas. Y al respecto, uno de los objetivos de los proyectos es desarrollar estrategias para recrear una parte de la cultura en la que está inmersa la escuela. O sea, los proyectos deben por eso ser idiosincráticos. Entonces, siempre se busca que durante el desarrollo de la propuesta se realice una indagación de la realidad. ¿Cómo? A través de modelos, teorías, tecnologías, procedimientos
cosas que ya conoce el docente, pero siempre procurando que los alumnos y las alumnas se acerquen al mundo con una actitud lúdica, reflexiva, una actitud en que todo es posible. Entonces, de esa manera se espera que, además del aprendizaje, se consiga un clima de disfrute en el que esos aprendizajes consiguen ser de una alta significación socioafectiva y por lo tanto son más potentes, son más perdurables. Otro punto importante es cuáles son los principales focos de una estrategia por proyecto. Provocar e invitar a generar nuevas preguntas. Como siempre me gusta decir, no hay nada mejor que pueda hacer un docente por sus alumnos, que es enseñarles a preguntar, no solamente dar respuesta. Bueno, otro foco es que el aprendizaje se haga entre todos y entre todas, o sea, que el trabajo sea netamente interactivo, que los aprendizajes sean no solamente conceptuales, sino emocionales y sociales, o sea, que los chicos y las chicas puedan conocer y reconocer sus emociones, sus valores, sus actitudes ante lo que sucede en el mundo. Eso va a favorecer la autocomprensión y la intercomprensión. Y permanentemente el proyecto anima al debate, la discusión. Esto es fundamental, tanto como generar aprendizajes colaborativos o independientes. Tanto esto para fomentar la autonomía, para fomentar la cooperación, ¿no? Y fundamentalmente la enseñanza entre pares, ¿no? Para que puedan comprenderse y educarse mutuamente. Todo esto, una educación por proyectos lo tiene incorporado. Finalmente, como en otras estrategias, hay un desarrollo de habilidades que tiene que ver con técnicas, habilidades técnicas, habilidades artísticas, habilidades comunicacionales sobre todo. Lo que tiene la educación por proyectos es que todos los proyectos se pueden comunicar, tanto a pares como en la propia comunidad de la escuela, como en la comunidad donde está inserta la escuela, donde las familias pueden participar. En particular, en el nivel inicial, los proyectos comienzan por la recuperación de saberes, prácticas y valores que tienen los niños y las niñas para generar oportunidades y permitir nuevas exploraciones de la realidad, del entorno. En eso, el entramado del ambiente social, cultural, tecnológico, se ofrece como el mejor campo de exploración y vivencial, de vivencias del nivel, ¿no? Y esto lo hacen a través de situaciones lúdicas y de expresiones artísticas, que generan, además de conocimiento, un gran disfrute y los acerca a los primeros pasos hacia la alfabetización científica, que es la que va a tratar de incorporar luego cada individuo en la escolaridad primaria. Y en el caso de nivel primario, bueno, hay distintas estrategias para llevar adelante, pero fundamentalmente enseñar desde y para la curiosidad, o sea, desde los intereses de los niños y para generar nuevos intereses, aprender con todos los sentidos, experimentar y descubrir la existencia de conexiones entre los fenómenos y los objetos, generar la posibilidad de construir conceptos a partir de identificar esas regularidades, mostrar y producir lazos entre las ciencias y estas con la tecnología y las expresiones artísticas. Esto, si no es en un proyecto directamente, sino se enumera, se denomina, se aprende memorísticamente, no es un aprendizaje deseado. Y en el caso de los últimos años de la primaria, el lenguaje juega un rol protagónico, ¿no? O sea, irreemplazable, porque permite darle nombres a las relaciones observadas en el mundo, conectar los conceptos que corresponden con cada uno, y además con el lenguaje nacen o emergen nuevos significados. Y en la enseñanza por proyectos, el lenguaje se convierte en una herramienta esencial para cambiar la forma de pensar el mundo. El tiempo no me da para dar muchos ejemplos, pero recuerdo uno en particular en el nivel inicial donde hemos trabajado mucho con la
generación de un proyecto bestiario en el jardín, donde se van durante todo el ciclo lectivo, los niños van construyendo una fauna del nivel inicial que tiene que ver con todos los bichos o animales que conocen, tanto en la realidad, en el mundo natural, como en el mundo de ficción, como en el mundo inventado, de invención personal, donde se van clasificando esos animales, esos bichos, esas bestias, con criterios propios que luego se van a ir acomodando a través de la tarea de guía del docente hacia criterios que se acerquen a los culturalmente aceptados. Bueno, creo que se me va terminando el tiempo. Dejo por aquí, seguiremos charlando en algún momento. Yo creo que estos proyectos existen. Después de muchos años de trabajar en ferias de ciencia, he visto proyectos extraordinarios hechos en escuelas de todo el país, así que solo es preciso no abandonar esa línea, mantenerla, sistematizarla y ver de poder mover un poco la estructura curricular para que la enseñanza por proyectos sea realmente una columna vertebral tanto en el nivel inicial como en el nivel primario. Bueno, muchísimas gracias y reitero mi agradecimiento y halago por participar de este congreso. Hasta pronto.